Bienvenido al Líder Trascendental Podcast con Nelson Cárcamo, empoderando tu verdadero potencial de líder mientras regresamos a la esencia del liderazgo genuino y efectivo. Por lo tanto, estás llamado a maximizar el verdadero potencial que ya posees, para que puedas vivir y crecer de una manera exponencial y con excelencia. Prepárate, no solamente para ser motivado, sino también inspirado y desafiado. Con ustedes, nuestro anfitrión, Nelson Cárcamo. Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente una semana más a Líder Trascendental Podcast con Nelson Cárcamo y nada menos que mi querido amigo Luis Enrique López León. Buenos días. Bueno, digo buenos días porque en esta ocasión estamos grabando de mañana. ¿Cómo estás? Pero no importa a qué horas tú estés escuchando, así que será buenos días, buenas tardes, buenas noches o media madrugada para ti, no importa cuándo lo escuches, si eres como uno de nosotros o como yo por lo menos. A veces escucho pasada medianoche, me quedo escuchando libros, audiobooks, me quedo escuchando podcasts por ahí. Así que no importa qué hora estés escuchando, bienvenido a un episodio más de Líder Trascendental. Luis Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo. Querido Nelson, muchas gracias por nuevamente poder compartir con ustedes hoy. A mí me queda mucho más eso de buenos días, porque, generalmente nunca damos detalles de cuándo grabamos, pero normalmente nosotros grabamos a media tarde, la media tarde, hora del este de los Estados Unidos y temprano en la tarde acá en mi ciudad. Pero ahora, como líderes trascendentales, genuinos, efectivos y de alto impacto, nuestra agenda está hoy bastante comprometida, así que decidimos, al menos yo, madrugar. Apenas pasan de las 7 de la mañana para grabar este episodio, pero para mí es bueno porque yo soy muy madrugador. Yo sé que Nelson es al revés, Nelson es nocturno. Si por Nelson fuera, pudiéramos estar a la medianoche en el mejor momento para grabar. Así que le quiero agradecer y voy a aprovechar para hacerlo de manera pública. Quiero agradecer la flexibilidad que ha tenido nuestro querido Nelson para hacer que esto llegue a ustedes, que es lo importante. Lo importante es que esto llegue a ustedes y Nelson lo ha hecho posible con mucha flexibilidad. Así que yo quiero agradecerte, Nelson, por eso y quiero agradecerte nuevamente y esto me nació hacerlo en este momento. No, por supuesto que no estaba dentro del script ni dentro del plan, pero quiero agradecerte el alma, corazón y vida que le pones a esto. Me queda bastante claro que has dado la milla extra para que el Líder Trascendental Podcast llegue. Nelson, y quizá voy a ser un poquito imprudente, pero sé que me permite esa confianza, pero Nelson lo ha hecho en medio de crisis, en medio de adversidades, en medio de viajes, con situaciones de salud adversas, incluso con desafíos familiares que enfrentar, pero aquí está, y eso habla no nada más de la gran persona que eres, Nelson, sino de que eres un líder trascendental, genuino, efectivo, de alto impacto, muy, muy, muy congruente con todo lo que nos enseñas. Así que te lo reconozco y sabes que te quiero mucho, amigo. Yo también, Luis Enrique, te aprecio, te quiero muchísimo y qué palabras más maravillosas realmente, pero déjame decirte que nada de eso que tú has dicho, que es maravilloso, que es hermoso, que es poderoso, hubiese sido posible sin tener personas a mi lado como tú. Nada de eso es posible sin tener personas líderes como tú, que realmente están ahí, que realmente tienen ese mismo corazón y obviamente que abrazan este compromiso de ese desarrollo de líder trascendental, genuino y efectivo, porque muchos pueden ser líderes posicionales por diferentes razones, hasta manipuladores, porque hay una pequeña línea entre lo que es la influencia y la manipulación y pueden pasar de un lado al otro en un momento. Cualquiera puede llegar ahí. Pero el ser genuino, efectivo y de alto impacto, que deje no huellas, sino marcas en los corazones de las personas, se necesita un corazón también como el tuyo para poder hacer lo que yo abrazo con, como tú dijiste, si yo digo tripartitamente, cuerpo, alma y espíritu. Así que mi profunda gratitud por tus palabras. Tú sabes que siento exactamente lo mismo por ti. Así que gracias, Luis Enrique. Así, amigos, vamos al episodio de esta semana y que continúa alrededor de lo que es este libro, un proyecto de vida muy especial que espero que esté agregando valor a sus vidas, el libro Regresando a Nuestra Esencia y los 10 principios para vivir un liderazgo de trascendencia. En esta oportunidad vamos a conversar acerca del capítulo 9, que es el octavo principio y tiene que ver con algo, y aquí voy a confesarme, Luis Enrique, gracias por las palabras. Fíjate que
muy oportuno lo dijiste para que yo no quedara tan mal, porque aquí me voy a desnudar. Aquí voy a ser muy vulnerable. Si quieres conocer una de las áreas de mucho desafío, una de las áreas que son quizás mi área de oportunidad, tiene que ver con este tema, con este principio de esta semana. Y se titula este capítulo, Haz de la paciencia y consistencia tus mejores amigas y virtudes. Haz de la paciencia y consistencia tus mejores amigas y virtudes. ¿Por qué decía yo que era una de mis áreas de oportunidades? No con la consistencia, porque soy como el conejito de Energizer, que va y va y va. Ese conejito de Energizer que sigue y sigue y sigue. Soy muy consistente y una de las fortalezas que siento que Dios me ha dado para desarrollar ha sido la perseverancia, la persistencia, pero donde tengo la área de oportunidad es en la paciencia. Lo que significa que el ser perseverante, el ser persistente para mí es un doble esfuerzo, porque algo que vamos a compartir y que vamos a profundizar un poquito en unos minutos es que la paciencia engendra la consistencia. Así que consistencia, producto de lo que es la paciencia. ¿Por qué debemos de hacerlas nuestras mejores amigas y virtudes? Bueno, ¿por qué se dice que la paciencia es una virtud? Es la virtud de quienes saben sufrir, dicen algunos, y tolerar las adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Yo voy un poco más profundo, tú sabes que me encanta profundizar y ver un ángulo diferente siempre, o una pregunta detrás de la pregunta siempre hay algo que va a salir de mí. Yo lo llevaría más que saber sufrir, más que saber tolerar las adversidades con fortaleza y sin lamentarse, yo diría abrazar. Tolerar es una cosa. Tolerar estoy con mala actitud, con una gratitud que no es la ideal y estoy tolerando. Simplemente estoy aceptando, pero no estoy abrazando. Pero yo lo llevaría a que es una virtud de aquellos que abrazan el momento que las adversidades, como tú describiste al inicio, y que extraordinarias palabras, siempre las voy a recordar, que saben abrazar los momentos de adversidad, de sufrimiento y adversidades en su vida. Así que eso, en vez de sucumbirlos, los eleva, los posiciona. Así que piensas, Luis Enrique, sobre este tema de la paciencia y consistencia, tus mejores amigas, porque son las mejores virtudes que podemos para desarrollar esa persistencia y esa consistencia. Exacto, mi querido Nelson. Pues también para mí la paciencia es una área de oportunidad. Es algo que de lo que he aprendido. Y es algo en lo que me he esforzado intencionalmente. Yo no soy una persona paciente. Para quienes conocen un poco del análisis de la conducta del método DISC, yo soy ID. Y los ID somos los menos pacientes, ¿no? Porque somos muy proclives a la acción y al ser muy extrovertidos. Queremos que las personas actúen a nuestro propio ritmo, pero ha sido algo que intencionalmente he aprendido. E incluso dentro de, pues estoy siendo muy vulnerable hoy, dentro de mi introspección, dentro del autodiagnóstico de mi liderazgo, de mi vida y de lo que hago, el cuestionarme determinadas actitudes ha sido una constante. ¿Por qué soy así? ¿Cómo me funciona actuar de determinada manera? Y cuando llegué al tema de la paciencia con respecto al ritmo de otras personas, a la manera de aprender de otras personas, a la manera de ver las cosas de otras personas, me encontré una gran área de oportunidad en la que he trabajado. Entonces, es una de esas amigas. Fíjense, dicen que las mejores amistades comienzan con dos personas que se caen mal. Ok, se caen mal y después descubren que son buenos amigos y terminan siendo los mejores amigos del mundo. Entonces, creo que esa es mi relación con la paciencia. Primero decir, yo no puedo ser paciente, yo quiero que las cosas sucedan ya y quiero que sucedan a mi ritmo y quiero que sucedan ahora. Pero estoy en ese proceso de conocer la paciencia. Y bueno, y seguramente pronto diré que es una de mis grandes amigas. Pero la consistencia ha sido es de esas amigas de la infancia que conoces desde muy niño en el vecindario y que te acompañan por el resto de tu vida en todos los episodios. Esa es mi historia con la consistencia. Así que creo que hoy vamos a hacer un gran descubrimiento con este episodio, Nelson. Por supuesto. Dicen por ahí que la paciencia es la clave del éxito. Yo diría que es el fundamento, es el preámbulo de lo que es realmente todo aquello que es de significancia. ¿Por qué? Porque va a engendrar lo que es la consistencia, porque es duro
es duro, es difícil y puedes hablarlo en primera mano por lo que acabas de compartir, la vulnerabilidad que acabas de compartir con nuestra audiencia y lo que yo compartí también. Ha sido duro para nosotros, o sea que se necesita ser muy intencional para tener consistencia y más que todo lo hemos demostrado a través de lo que hacemos y quiénes somos, porque es algo que hemos arraigado y hemos traído con nosotros esa consistencia desde muy temprana edad. Entonces, pero es un esfuerzo doble cuando no se tiene paciencia. Bueno, amigos, vamos a profundizar un poquito más acerca de este tema que es poderoso cuando regresemos en unos minutos, sin antes decirte que, bueno, como personas de fe, siempre me han dicho por ahí, pídele paciencia a Dios. Y antes escuchaba mucho, ¿sabes? Oraba y le decía a Dios, Dios, dame paciencia. ¿Y sabes qué sucedía? Me iba peor. ¿Por qué? Porque cuando tú le pides algo a Dios, muchas veces te lo concede, pero no te da el producto final, te da la materia bruta, te da la materia prima. ¿Qué te da? ¿Cómo puedes desarrollar la paciencia? Te da el campo de entrenamiento y eso es lo que no queremos. Así que dejé de pedir paciencia, nomás soy intencional en trabajarla, de alguna manera, como tú explicabas, Luis Enrique, para no tener tantas crisis, pero de igual, la vida está llena de muchas cosas garantizadas, por lo menos 4 que compartimos acá, y la adversidad es una de ellas. Así que, amigos, vamos a profundizar sobre este tema cuando regresemos en unos segundos. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso y vamos a continuar hablando sobre este interesante tema, este episodio, este principio del llamado de llevar a convertir en nuestras mejores amigas a las virtudes de la paciencia y la consistencia. Una cosa es ser paciente cuando se espera su comida en el restaurante, cuando estás en ese lugar tal vez esperando que te atiendan o estás tratando de desarrollar esa paciencia porque tu serie de Netflix ya publicó su último episodio y dicen espere una semana para el siguiente y tú no te puedes aguantar porque te vistes 10 episodios en un día o 3 días y estás siendo presa de eso que la paciencia produce. No, eso no es paciencia. Bueno, algunos podrían verlo como sí, todo depende del nivel de profundidad con la que tú estés abrazando tu vida. Pero ¿qué pasa con la paciencia para alcanzar nuestras metas o aquello que enfrentamos? Algunas de las garantías de la vida cuando estamos en medio de circunstancias, una de esas garantías que hablamos, de las adversidades, no la vamos a evadir en ningún momento. Cuando estamos en medio de situaciones donde hay acosos de la muerte, de enfermedades, de crisis, de cuántas cosas que podemos experimentar en la vida. Tantas cosas que sí tienen un alcance, un impacto, no solamente físico, sino también emocional, espiritual. Quisiera compartir esta frase que yo comparto en el libro. Las preocupaciones no cambian los resultados. ¿Por qué quiero compartirte esto? Porque es fundamental mantenerlo en mente mientras somos intencionales, entablando esa amistad con esas 2 virtudes, con la paciencia sobre todo, porque la consistencia basta con la intencionalidad y saber el precio que tienes que pagar para continuar trabajando en ella. Pero obviamente, si desarrollamos la virtud de la paciencia, será mucho más fácil tener esa consistencia. Por eso decidí unir en este principio esas 2 virtudes. Y continúo con la frase que comparto en el libro y dice, las preocupaciones no cambian los resultados. ¿Creer en quien te creó? Sí. Recuerda, Dios es mayor que cualquiera de tus preocupaciones. Y acá yo menciono a Dios porque yo soy persona de fe. Luis Enrique es persona de fe y quizás muchísimos de ustedes son personas de fe. Pero Dios, creas o no, no deja de existir porque tú y yo dejemos de creer. Así que en lo que sea que tú creas, nómbralo como yo le llamo a veces tu fuente de existencia. Las preocupaciones no cambian los resultados. Creer en quien te creó, sí. Recordemos que Dios o tu fuente de existencia es mayor que cualquiera de tus preocupaciones. Un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, una persona muy especial, una de mis mentoras, en una de mis áreas, le manifestaba una vez, estoy preocupado por X, Y y Z situación. Recuerdo muy claramente, estoy preocupado. ¿Qué haría? ¿Qué haré? Y me impactó la respuesta de esta persona que me dijo, no te preocupes, solamente ocupa. Y eso es lo que sucede en la vida de los seres humanos, Luis Enrique y amigos, que muchas veces el pre no existe, pero nosotros lo agregamos para evadir lo que tenemos que hacer. En este caso, jugando con la etimología y la estructura de esta palabra, preocupación. En vez de ocuparnos en lo que debemos de ocuparnos, utilizamos esa energía para crear escenarios, crear situaciones que muchas veces no sucederán, que otras veces sí van a suceder. Pero si ocupamos esa energía, esa pasión, esa determinación, nuestras fuerzas físicas, emocionales y espirituales para ocuparnos
de seguro que muchas cosas podrían cambiar, por lo menos como nos sentimos en el momento. Ser paciente hoy en día, Luis Enrique, tú compartías una vez en un episodio donde decía, estamos viviendo en una sociedad donde todo se quiere para hoy. Todo es para hoy, todo inmediatamente, ordenas algo y en minutos está a la puerta. Todo es para hoy. Y les compartía sobre un servicio de pizza en tu ciudad, donde si no llega en tantos minutos te la regalan. Bueno, yo a esa cultura, a esa sociedad, por años le he llamado la filosofía del microwave. Estamos viviendo en una sociedad donde vivimos bajo una filosofía del microwave. Ser paciente hoy en día, especialmente en nuestros tiempos, es una de esas cualidades más útiles. ¿Por qué? Porque ha desaparecido, porque son necesarias para regresar a la vida tranquila, de paz, de relajamiento, sin dejar que los problemas afecten el estado de ánimo y también la productividad. ¿Que nos van a afectar? Por supuesto nos van a afectar. Pero quiero compartirte algunos principios, queremos compartir con Luis Enrique, algunos principios en torno a este episodio, a este capítulo que tiene que ver con desarrollar la paciencia y la consistencia, porque son virtudes que realmente son valiosas universalmente, pero más en la época en la que vivimos. Quiero compartir algunos puntos importantes sobre esto, y el primero es que ¿por qué la paciencia y consistencia son mejores amigas y virtudes? Iniciemos con entender qué es paciencia, qué es consistencia. Luis Enrique. Exacto, Nelson. Yo diría que la paciencia es confiar y abrazar el proceso. Yo he aprendido que la paciencia es confiar y abrazar. Confiar en y abrazar el proceso. Porque esta filosofía del microwave, del microondas, es muy propia de nuestra generación. Tú sabes que es un tema que a mí me encanta tocar, ¿no? Me encanta ser un crítico de mi generación y de las posteriores. Entonces, cuando estás acostumbrado a Amazon Prime 24 horas, cuando estás acostumbrado a Domino's Pizza, que es el servicio del que te hablaba, que si no llegan 30 minutos te la regalan, cuando estás acostumbrado a Mercado Libre, cuando decimos ahorita es menos de 24 horas, perdemos esa paciencia. Es más, Nelson, y hablando de que es un área de oportunidad para mi vida, Mercado Libre acá en México te envía una notificación con la ubicación en tiempo real de tu repartidor cuando está a punto de llegar. Creo que lo hacen en todos los países, pero bueno, yo lo vi acá. Cuando me llega esa notificación, es terrible. Cuando lo veo que va doblando a la esquina de la calle, digo, ya llega, ya quiero que llegues. Entonces, el abrazar ese proceso es el poder tener una paciencia como tal, no el hecho de, pues me voy a sentar a esperar y voy a abrazar y voy a cruzarme de brazos. Eso es ser paciente. Ser paciente es abrazar el proceso y va muy relacionado con la consistencia, porque dentro de ese proceso, no sé si han visto los memes que dicen que como creen que es el camino del éxito y que es una línea recta, como en realidad es, y que es una línea que baja y luego que tiene un pico y luego que tiene mucho zigzag y luego que tiene una curva hacia abajo y luego que tiene un remolino y luego tiene una espiral y ¡pum!, hasta que llegas. Eso es la consistencia. Si tú confías en y abrazas el proceso, estás consciente de que vas a vivir adversidades. Una de las 3-4 garantías que tenemos en la vida. Vas a sufrir adversidades, y la consistencia, el mantenerte firme, avanzando y con tu objetivo en mente y emprendiendo las acciones adecuadas, es como puedes hacer de la paciencia y de la consistencia las mejores amigas y las grandes virtudes. Por supuesto, y algo tan importante acá es que muchas veces tenemos conceptos tergiversados en cuanto a algunos términos, y sobre estos principios o virtudes no son la excepción. La mayoría o muchas personas piensan que ser paciente es simplemente estar ahí estático, casi sin vida, sin responder, sin realmente reaccionar. Eso es paciencia, pero la realidad es que simplemente sentarte a esperar. Paciencia es mucho más que eso. Paciencia no es un proceso pasivo, es un proceso más activo de lo que la mayoría de la gente pueda imaginar. ¿Por qué? Porque el ser paciente no significa que simplemente te tienes que sentar a esperar a que sucedan las cosas. Es el proceso de espera, pero con una actitud de proactividad. Es un proceso de espera, pero trabajar de una manera muy intencional en lo que estás esperando. Mientras estás en ese proceso de espera, ese momento que a veces atravesamos, que algunos le llaman tormenta, le llaman desierto, algunos le llaman crisis, como tú le quieres llamar, ese proceso de espera mientras llega lo que anhelas, mientras estás atravesando el momento difícil, ¿cómo lo abrazas? ¿Cómo lo tomas? Eso es la capacidad que nos da
la habilidad de tener amigas nuestras estas dos virtudes, y en este caso la paciencia. Perder la paciencia es simplemente perder la batalla. Paciencia, escribo en el libro yo, es un concepto amargo, pero el fruto es verdaderamente dulce, Luis Enrique. Tú me has Exacto. muchísimo. Sí. Yo recuerdo aquí, aquí déjame hacer un comentario al respecto de esto. Por supuesto. Me encantó esta frase, esta frase de que el fruto es realmente dulce, pero, yo siempre lo he pensado, a veces es un poquito, déjame ver si logro hacer la analogía, un poquito agridulce, y te voy a explicar por qué digo eso. Es como cuando tienes que caminar mucho para llegar a un lugar, ¿ok? Y dices, ¿sabes qué? Me pareció que estaba más cerquita, pero no, estaba muy lejos, caminé mucho. Y generalmente cuando llegas a ese lugar y te sientas y le haces, el alivio ese después de caminar tanto, y empiezas a sentir como el dolor en las piernas y dices, qué cansado, qué cansado estuvo esto, fue demasiado. Ni siquiera disfrutas el haber llegado a ese lugar por el que caminaste tanto, porque estás sufriendo los dolores del proceso. Entonces, cuando llegues a ese fruto dulce, aunque sepa un poquito agridulce, disfrútalo, porque es producto de sabiamente saber esperar y actuar para lograrlo. Perdón, Nelson, quería hacer esa pequeña acotación. No, excelente. Gracias por hacer esa conexión ahí. Y sí, es algo tan dulce, pero nadie quiere pasar por el proceso amargo, y lo que lo produce es cómo abrazamos y no tolerarlo. Por eso sí, la diferencia, Luis Enrique, no simplemente tolerarlo, no simplemente saber sufrir. No se trata de saber sufrir, no se trata de tolerar, se trata de cómo abrazas ese proceso que es amargo, que es duro, que es doloroso. Eso es lo que va a hacer qué nivel de paciencia, qué nivel de virtud es la que termina como fruto en nuestra vida. Tú me has escuchado muchísimo hablar sobre yo la promulgo en el libro también, la ley universal de crecimiento de los seres vivos, donde todos los seres vivos estamos en constante crecimiento, y simplemente en el momento que dejamos de crecer, comenzamos a morir. Y utilizo muchísimo analogías o ejemplos de la naturaleza, los árboles. Tú me has escuchado de que uno de mis mejores mentores es un tremendo árbol que tengo enfrente de mi casa, que me ha enseñado muchísimas cosas. Paciencia, además de que es un proceso duro, doloroso, amargo, pero que produce un fruto dulce, también debemos de observar la vida de los árboles, conocer los árboles, cómo se comportan, cómo se desarrollan, cómo crecen, toda la resiliencia que necesitan mientras está saliendo esa semilla, saliendo ese tallo de su semilla, y está rompiendo la tierra y sale, y después todo lo que tiene que pasar, todo lo que tiene que atravesar sus raíces para poder tener un fundamento y profundizarse. Conocer los árboles, Luis Enrique, todo lo que concierne a su crecimiento y desarrollo y su vida, es entender realmente el significado de la paciencia. Pero sabes una cosa, a diferencia de nosotros los seres humanos, no tienen la capacidad de pensar, y tampoco tienen la capacidad de abrazar esos dos superpoderes, como yo le llamo, el poder de la influencia o dejarse influenciar por los demás árboles de qué vayan a pensar, o el poder de decisión, el libre albedrío. Los árboles crecen y crecen y crecen, y están en constante crecimiento y fortaleciéndose todo el tiempo. Así que conocer los árboles, cómo operan, cómo crecen, cómo se comportan desde su nacimiento hasta que mueren, realmente es conocer el verdadero significado de lo que es la paciencia. ¿Por qué? Porque tener paciencia en todas las cosas es conocerte a ti mismo. Tener paciencia en las cosas es conocerte a ti mismo. El árbol se conoce a sí mismo, sabe cuál es su misión y no tiene elección. Se conoce a sí mismo y conoce su misión, su propósito de existencia. Si tuviera la capacidad de desarrollar sabiduría, te aseguro que está en el camino correcto hacia el desarrollo de esa sabiduría. Esos son los árboles, pero obviamente nosotros somos mucho más inteligentes, somos seres superdotados comparado a un árbol o comparado a otros seres vivos, pero somos los que más sufrimos para abrazar este tipo de virtudes. Vayamos al punto número 2, Luis Enrique. ¿Cómo manifestamos la paciencia en nuestras vidas para que estén alineadas con nuestro propósito de existencia?
nuestra esencia, es decir, donde se ubica el diseño de excelencia que trae consigo esa gama de talentos y dones y la fuente de existencia, lo que yo llamo la sincronización perfecta de este triángulo del propósito de existencia, que es nuestro propósito de existencia, nuestra esencia y conocer nuestra fuente de existencia. ¿Cómo la manifestamos en nuestra vida? Bueno, te comparto 3 maneras de cómo hacerlo, 3 actitudes y comportamientos que debemos de abrazar. El primero, la actitud positiva, la actitud de cómo abrazamos, de cómo manejamos cada una de las circunstancias difíciles en nuestra vida. Eso es lo que va a hacer que fomentemos como el árbol fomenta su fortaleza con esas raíces yendo a la profundidad. Nuestra actitud de gratitud hará que nosotros fortalezcamos lo que es enraizamiento, no sé si la palabra es correcta, quizás es la fundación de lo que es la paciencia, no como un concepto filosófico, no como una cualidad simplemente, sino como un estilo de vida, como una virtud arraigada en quienes somos. Esa actitud de gratitud que hemos hablado muchísimo. 2, forjando y alcanzando nuestros propósitos. Pero para forjar, para alcanzar nuestros propósitos de existencia, Luis Enrique, es necesario conocer el paso 0, que es conocernos a nosotros mismos. Es necesario conocer el primer paso, que es conocer cuál es nuestro propósito de existencia. Es necesario conocer la esencia y el fundamento de todo esto, que es conocer de quién recibiste ese propósito de existencia. Y 3, tercera actitud, tercer comportamiento que debemos de abrazar. Para manifestar esa paciencia en nuestra vida y que esté alineada con nuestro propósito de existencia, nuestra esencia y nuestra fuente de existencia, es recordar que debemos alimentar equilibradamente nuestro ser tripartito, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Nuestro cuerpo, todo aquello que es físico, todo aquello que es material, que es necesario para mantener una salud física adecuada. Nuestra alma, para mantener una salud emocional adecuada. Cómo estamos alimentando, cómo manejamos nuestras emociones, cómo manejamos diferentes situaciones que surgen en nuestra vida, ya sea que provoquemos o ya sea que sea provocado por otro. Cómo la manejamos, cómo reaccionamos. Y por último, nuestro espíritu. ¿Cómo estamos alimentando nuestro espíritu? Porque será esa alimentación de ese espíritu lo que va a mantener el equilibrio entre lo que es nuestro aspecto emocional, cómo reaccionamos ante las adversidades, ante las situaciones de crisis, de dolor, de adversidad y cómo lo manifiesta en lo físico nuestro cuerpo. Luis Enrique, cuéntame acá, yo sé que tú también compartes estos 3 principios, estos 3 conceptos, estos 3 comportamientos, porque hemos compartido muchísimo a través de los años. Exacto, Nelson. Y todo comienza, primero, hay un término que yo he aprendido acá con Nelson, que es el de abrazar, el poder, número 1, ser abierto a estos conceptos, comprenderlos, interiorizarlos, pero aceptarlos, admitirlos y ponerlos en marcha como amerita. Entonces, aquí aprovecho para hacer esta acotación. Lo que nosotros estamos compartiendo aquí tiene la intención de que tú lo abraces, de que tú lo vivas. Y quizás, y como para nosotros la paciencia es un área de oportunidad dentro de tu vida, quizá te cueste un poco de trabajo mantenerte consistente abrazando estos principios. Y lo digo en este momento de la conversación porque para mí lo ha sido. Para mí el saber que tengo que vivir un proceso, que tengo que ser intencional en un proceso, ha sido un gran desafío. Pero y que tiene que hacerse de esta manera tripartita que nos platica Nelson, porque si lo haces en una sola área, si la parte espiritual la olvidas, si entregas todo tu cuerpo, toda tu energía física en hacer algo, pero dentro de tu espíritu no estás viviendo esto, bueno, entonces va a ser mucho más complicado. Pero la unión hace la fuerza, y cuando estás en unidad con tu todo, abrazando este proceso de vivir la paciencia y la consistencia, va a ser mucho más fácil, porque es como cuando... como cuando los caballos jalaban los carruajes, ¿no? Que cuando te metían toda la caballada y el carruaje, ¡pum, pum!, nada más brincaba. Exactamente así va a ser ese camino para ti, si toda la unicidad de tu ser está trabajando en conjunto para ayudarte a lograrlo. Es la acotación que quería hacer con respecto a esto, querido Nelson. Excelente, Luis Enrique, gracias. Vayamos al tercer punto que quiero compartirte acá para que la paciencia y la consistencia sean tus mejores amigas, aunque se pongan celosas tus mejores amigas. Dile que no tienen competencia. No tienen competencia con la paciencia y
la consistencia. Tercer punto, el líder, y este me fascina, tengo que confesarte. Bueno, todos me fascinan, porque todo me fascina, pero este tiene algo especial. El líder trascendental, un paciente paciente. No me faltaron palabras ni me sobraron. El líder trascendental, un paciente paciente. Y me encantó lo que decía Luis Enrique en comentario que hizo, en su último comentario, donde decía lo que queremos con el objetivo, nuestra misión acá no es simplemente que tú escuches, no es simplemente que tú conozcas principios, que tú conozcas cosas, que tú conozcas virtudes, que tú conozcas algunos conceptos que han funcionado, que están funcionando, que estamos trabajando, que estamos luchando con ello, como lo es la paciencia. Somos consistentes, pero es porque está innato en nosotros, por eso no nos cuesta mucho. Es como el Messi, que no tiene que entrenar mucho, ya está innato la capacidad de la habilidad a jugar al fútbol que tiene, contrario a lo que es Ronaldo, que hablábamos en el episodio anterior, donde es alguien que ha desarrollado esa habilidad a través de la disciplina, a través del entrenamiento. La consistencia, de alguna manera, aunque nos cuesta, es algo que ha sido innato en nosotros desde muy temprana edad, pero la paciencia no, y nos cuesta, causa dolor. El líder trascendental, un paciente paciente. Bueno, déjame iniciar con lo siguiente, pero no pierdas el punto, no pierdas esa frase, un paciente paciente. En psicología se enseñan por lo menos 4 tipos de coeficientes de inteligencias. El coeficiente de inteligencia, comúnmente conocido como el IQ en inglés, que mide el nivel de comprensión de una persona. Esto generalmente se evalúa a través del IQ o del CI, no sé cómo se le llama en español, pero yo lo conozco más como IQ. El IQ, el coeficiente intelectual, que evalúa la capacidad de una persona para resolver ecuaciones, todo aquello cognitivo, matemáticas, memorizar cosas, identificar patrones, recordar lecciones, todo aquello que es y que gira alrededor de lo que es el conocimiento. Pero también está lo que es el coeficiente emocional, o el EQ, que se le llama en inglés. La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de uno para manejar sus emociones, y es aquí donde la paciencia hace su más drástica influencia, porque es donde mucho más afecta. Esto incluye la capacidad de comprender y autogestionar mis propios sentimientos de una manera positiva para comunicarme de manera efectiva, empatizar con los demás, superar desafíos, manejar conflictos, aliviar estrés, saber manejar las circunstancias difíciles de adversidades. Y es aquí donde es sumamente necesaria lo que es esa amiga llamada paciencia. Después está el coeficiente social. ¿Qué es el coeficiente social o inteligencia social? Se refiere a la capacidad de interactuar y comunicarse con los demás con empatía, pero también asertividad. Esto incluye la capacidad de una persona para construir amigos. A algunos les cuesta menos, a otros no. Luis Enrique creo que es mucho más fácil para llegar a un grupo de gente por primera vez y a los 10 minutos quizás es el mejor amigo de todos. Esa es su personalidad, porque tiene ese análisis de la personalidad con la metodología DISC, que tiene un I, que es muy interactivo, muy influyente con los demás, y personas como yo, que somos más retraídas, que nos encanta más en los espacios más cercanos, es un poco más complicado. Pero ahí es donde se desarrolla ese coeficiente social. Y el cuarto, que es el coeficiente, y este es importante, que está vinculado también muy directo a lo que es el coeficiente emocional. El coeficiente de adversidad, el AQ, que se le llama en inglés. El coeficiente de adversidad se refiere a la capacidad de uno para superar desafíos o adversidades. Hablando de cosas garantizadas en la vida, la adversidad, una de ellas, 4 por lo menos. Cuando te enfrentas a problemas, a ver, ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene adversidades? Yo había pensado iniciar el episodio preguntándole a Luis Enrique, pero amigos, estamos casi por terminar una temporada, la segunda temporada, les adelantamos, así que no se pierdan los próximos episodios, porque más pronto de lo que tú consideres esta temporada se termina, así que aprovecha. Y estaba pensando en preguntarle y poner a Luis Enrique en el spotlight y preguntarle: Luis Enrique, ¿tienes problemas? Pero después me sentí mal, no siempre lo pongo en el spotlight. ¿Qué me va a decir? Me va a decir, oye, ¿cómo? Ya me imaginaba tu risa, Luis Enrique, ya me imaginaba tu risa. Bueno, yo creo que al ser una de las garantías que tenemos en la vida, es una pregunta, es de las pocas preguntas que creo que todos podemos responder afirmativamente: sí, tengo problemas. La diferencia está en cómo abrazamos estas adversidades, ¿cierto? Entonces, la intención es ver los problemas, lo que llamamos problemas, como oportunidades, como desafíos, para estirarnos y para ser cada vez mejores líderes trascendentales. Por supuesto, gracias. Y no te le iba a preguntar, o sea, te le puse nomás estaban contándolo, pero gracias por compartirlo. Y ¿a dónde voy con todo esto? Es lo siguiente.
estos 4 coeficientes, tanto el intelectual, el emocional como el social y el coeficiente de la adversidad, son fundamentales. Son como, ¿qué tenemos? 26 pares de cromosomas. ¿Cuántos son? Más o menos. Ya no me acuerdo. Bueno, lo que sea. Creo que eran 26, algo así. 26 pares, algo así. Yo considero, y he abrazado esto por mucho tiempo, Luis Enrique, que estos 4 coeficientes son como los 4 cromosomas que producen la paciencia. Así lo considero, así lo veo. ¿Por qué? Porque esa paciencia es la que le va a engendrar lo que es eso que todo mundo, todo líder, toda persona desearía, que es lo que es el eslabón perdido muchas veces entre las metas que se proponen y aquello que logran, la consistencia. Porque es lo que le va a dar el nacimiento de esa consistencia. Estos 4 coeficientes, intelectual, social, adversidad y el emocional. ¿Por qué en este punto donde te compartía el que seamos el llamado a ser un líder trascendental y decía, no olvide la frase, este tercer punto, un líder trascendental, un paciente paciente? Es por lo siguiente, porque son los 2 pares de cromosomas necesarios para darle forma, para forjar a ese líder trascendental. ¿Y por qué un paciente paciente? Quiero que lo veas desde 2 perspectivas diferentes. Son 2 palabras que se escriben igual, paciente. Y la he repetido, no por error, paciente. Un paciente que está internado en un hospital. Estoy atravesando una situación de crisis en cuanto a salud con mi padre y en la última semana, ya más de año y medio quizás, o año y medio más o menos, donde he estado constantemente internado en el hospital por una situación difícil de salud. O en mi caso, que he tenido una cantidad de cirugías serias, muy serias, y que he tenido que estar internado. Y pensaba sobre ese paciente cuando estaba escribiendo, pensando sobre este episodio. Y cuando escribí ese capítulo del libro, sobre ese paciente, que era yo. Pero el paciente que está enfermo, que está atado a una cama, que está hospitalizado. Y el paciente que es dueño de la virtud, esa mejor amiga. ¿Qué diferencia hay? Se escribe igual. Es más, etimológicamente hablando, tienen la misma raíz. Paciente que tiene que estar en espera, que no puede hacer absolutamente nada, que tiene que estar ahí en ese proceso, abrazarlo y fortalecerse, teniendo la convicción que al final del día, por muy oscuro que esté la noche, habrá un sol que va a salir. Que al final del día algo tendrá que suceder. ¿Qué tanta libertad tiene el paciente que está hospitalizado de moverse, de hacer o de cambiar las circunstancias? Cuando está sufriendo, cuando está pasando por una crisis, cuando está pasando por una adversidad de salud. Luis Enrique. Exacto, Nelson. Cuando estás en manos, en otras manos y no puedes levantarte y hacer tu vida normal, no hay más que ser paciente, no hay más que esperar. Ayer me pasó algo similar. Ayer, un día antes de esta grabación, me pasó algo similar. Hubo un episodio acá en la oficina que comparto con mi padre, y tuvimos que vivir una situación de esa naturaleza. Y vuelvo a ser vulnerable en esta conversación. El poder lidiar con el paso del tiempo y con lo que trae consigo, con lo que trae la edad consigo y la esperanza de vida de un ser humano, ha sido un tema recurrente en mi vida, el pensar en el momento en el que haya una separación definitiva de las personas a las que amo. Entonces ocurrió un episodio que afortunadamente fue breve y que no pasó a mayores, pero en el que tuve que abrazar la paciencia y la calma. Cuando llegamos al hospital con mi papá con un pequeño episodio de salud, y que afortunadamente logró ser estabilizado de inmediato, nos sentamos para esperar a que se recuperara, y él me decía: préstame mi teléfono, tengo que seguir trabajando. Papá, tranquilo, con calma, tienes que ser paciente. Tienes que conservar la calma, y justamente cuando eres un paciente, permites que la recuperación llegue, permites que las energías vuelvan a tomar su fuerza, pero sobre todo te permites a ti mismo salir de la adversidad. Qué buen ejemplo y qué oportuno este episodio y este tema, Luis Enrique, porque ambos, tú y yo, estamos, con eso que supe que atravesaste esa experiencia con tu papá. Y déjame, ¿y por qué lo puse así en ese plano comparativo del paciente que está pasando literalmente una situación de crisis de salud, que tiene que ser paciente para la recuperación sea mucho más rápida, mucho más efectiva? Amigos, yo, Nelson Cárcamo, Luis Enrique, tú que estás escuchándonos,
si abrazas y estás invirtiendo estos minutos para compartir con nosotros, es porque tienes ese desafío de ser un líder genuino, efectivo, de alto impacto, que está en ese proceso de convertirse en trascendental y que reconoce eso no como algo que es parte de un ideal, sino que lo reconoce como parte de una responsabilidad del propósito de existencia. Le hablo a ti, me hablo a mí, le hablo a Luis Enrique, le hablo a cualquiera que escuche esto. Somos líderes trascendentales en proceso. Y digo somos, porque estamos siendo en proceso, y digo con esa seguridad, porque de lo contrario no estuvieras acá. De lo contrario estuvieras viéndote tu serie de Netflix y ya por el episodio 35 en las últimas 24 horas. Pero estás acá, no importa cuánto tiempo le dediques, no importa si lo escuchas hasta el final, eso dependerá de cómo tú abraces tu desafío, tu proceso, tu misión, tu responsabilidad de cumplir tu propósito de existencia. Así que tú que estás en ese proceso, yo, Luis Enrique, o Luis Enrique y yo que estamos en ese proceso, somos líderes trascendentales en proceso. Somos pacientes que debemos de ser pacientes. Porque el proceso es duro, pero como lo es la paciencia, la paciencia es amarga, es difícil, es dura, es dolorosa, pero el fruto será muy dulce. Pero ¿cómo no podemos lograr esto? Rapidito, con 5 comportamientos. A mí me encanta hablar de comportamiento porque es lo que produce los hábitos. Mucha gente le gusta enfocarse en los hábitos porque cambian los resultados, pero si no hay cambio de comportamientos no cambiará ningún hábito, ni mucho menos resultados. ¿Cómo? Escojamos el camino de la paciencia. Es una decisión, no es algo que sucede al azar. Luis Enrique decía, tenemos que ser, he sido intencional, muy intencional. Y tú has escuchado, si me conoces por décadas, esa capacidad de desafiarte que sea intencional, abrazar la intencionalidad. Luis Enrique lo mencionaba también. Escoge el camino de la paciencia. 2, reconoce que todo llegará en su momento. ¿Estás en un proceso de espera o estás esperando pacientemente a que la situación cambie? Porque ya sea salud, crisis, lo que sea, turbulencia, lo que sea, todo llegará en su momento y siempre el nuevo sol sale al siguiente día. 3, la capacidad de desarrollar confianza en ti. Abraza eso y ten esa convicción que los momentos difíciles y crisis y adversidades, eso es lo que te dará. No solamente te dará la capacidad de ser paciente, sino también de desarrollar la resiliencia en ti y que entiendas que tienes confianza en ti y que puedes desarrollar esa confianza de una manera mucho más fuerte en tu vida. 4, ¿qué prefieres? ¿Rápido e inseguro o lento pero seguro? Bueno, rápido e inseguro nos llevará al fracaso realmente porque nunca aprenderemos del proceso. Pero lento y seguro nos dará la oportunidad de aprender las lecciones en cada una de las crisis. Y 5, espera. No esperes pasivamente, espera proactiva y activamente, porque esperar de esa manera es de sabios. Esperar simplemente pasiva es de neófitos, es de bobos realmente, es de líderes que no entienden el desafío y responsabilidad de lo que fueron dotados. Luis Enrique, ¿algo que quieras agregar en estos últimos 5 puntos? Sí, la parte del rápido e inseguro. Eso de rápido e inseguro lo hace más lento al final, porque cuando vas de manera insegura y no llevas tiros de precisión, no llevas una planificación que abrace el proceso y que obedezca los ritmos, termina siendo más tardado, termina siendo más pesado. Así que mejor lento, despacio, porque hay prisa. Por supuesto. Vamos al 4 punto. Tenemos 2 puntos, creo que lo vamos a hacer rapidito, corriendo, porque tenemos compromiso y el tiempo se nos termina también. 4, ¿cómo entrenar la paciencia? Determina qué aspectos te hacen perder la paciencia. Y esto es una enseñanza para mí y para Luis Enrique, porque fuimos vulnerables al decir nos desnudamos. Esta es nuestra área de oportunidad. Determinar qué aspectos te hacen perder la paciencia. 2, evalúa qué pensamiento activa las señales de alarma en tu cabeza. 3, replanta la experiencia viviéndolo desde una perspectiva diferente. 4, entrénate intencionalmente. Escuchaste muchas veces, tanto de Luis Enrique como de mí. Entrénate intencionalmente en situaciones con menor nivel de intensidad. 5, considera hacer cambios para reducir el estrés, que es lo que nos hace ser reactivos muchas veces. 6, escucha sin interrumpir y piensa antes de hablar. Algo que es duro de hacer, y te lo digo por experiencia. 7, haz una pausa si quieres ir más rápido y quieres llegar más lejos. Ya has escuchado esto antes de mí. ¿Algo que quieras agregar aquí, Luis Enrique? Exacto, Nelson. En esta parte de entrenar tu paciencia, en esta parte de ir mejorando constantemente la paciencia y no verlo como algo que aparece de inmediato, lo que pones en el carrito de Amazon y que te llega a tu casa, es importante ir haciendo estas pausas.
ir tomándote estos pequeños descansos como los que vamos a hacer con la temporada de nuestro podcast, pero reflexionando sobre cómo esto ha venido a apoyar o ha venido a edificar el proceso de tu vida, ¿no? El proceso de tu crecimiento, de tu maduración, de tu conversión al líder trascendental. Entonces, no es una carrera de velocidad, más bien es una carrera de fondo, y para eso a veces hay que tomar pequeñas pausas que sirvan a manera de reflexión. Nelson. Por supuesto. Gracias, Luis Enrique. Y quinto y último punto, amigos, mejorando la consistencia. ¿Cómo la mejoramos? Te voy a dar 2 puntos específicos. No te excedas, establece metas realistas que no se extiendan más allá demasiado de la zona de confort. No te estoy llamando a no salir de la zona de confort, sino ser realista. A mí me encanta el fútbol, pero yo no puedo plantearme, mira, Luis Enrique, te comparto mi meta para el 2024. Quiero que el Club Barcelona me firme, porque a mí me encanta jugar fútbol y quiero que me firme para la siguiente temporada. Eso es irrealista. Sé realista con tus objetivos. Establece puntos de referencia que no sean demasiado fáciles o demasiado difíciles. Tienes que ser realista, no simplemente idealista. Tienes que saber, conocerte, cuál es tu verdadero potencial y capacidad. 2, modifica el entorno. No seas víctima de tu entorno, ni trates de vivir un sueño de alguien más, ni trates de escribir la historia de alguien más con la tuya. En su lugar, reorganiza tus rutinas, tu entorno para fomentar comportamientos saludables. Si tu objetivo es entrenar por la mañana, prepárate, sé planificado, organízate y selecciona todo lo que tienes que hacer para poder cumplir con ese objetivo y que todo esté listo en ese momento que abrazas para ejecutar esa acción o ese objetivo. 3, planifica para el fracaso. Aquí hemos hablado muchísimo y Luis Enrique habló elocuentemente en uno de los episodios sobre el fracaso. Planifica para el fracaso, no porque lo desees, sino porque tienes que siempre estar consciente del peor escenario en la vida. Recuerda, hay cosas garantizadas, por lo menos 4 que tenemos compartido acá de garantías en la vida. Planifica para el fracaso. No le tengas miedo a fracasar. El fracaso no es algo malo, es una píldora difícil de tragar, sí, por supuesto, al igual que es la disciplina, al igual que es la paciencia. Son amargas, pero sus frutos son verdaderamente dulces. Y la próxima vez que el fracaso presente una oportunidad de aprendizaje, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué me llevó a esta decisión? ¿Cómo puedo planificar con anticipación para prevenir X, Y, Z, lo que sea? ¿Qué barreras anticipo la próxima vez que esto esté por suceder? ¿Cómo me sentiría superar X situación en el futuro? Así que algunas cosas que tú puedes abrazar con estas 2 virtudes y los principios y conceptos que te hemos compartido realmente pueden cambiar los resultados en tu vida. Y sobre todo recuerda, eres un líder trascendental en proceso, tienes que ser un paciente. Luis Enrique, ¿alguna invitación, algún desafío, algo que quieras agregar a este último punto de la consistencia y hacer alguna invitación a nuestros amigos o desafío? Sí, exacto, no te excedas. Sí, estírate y desafíate, pero no te excedas ni poco ni demasiado. Todo es cuestión de medida. Queremos invitarles a que nos ayuden a hacer crecer nuestra comunidad, porque queremos que seamos cada vez más líderes trascendentales. Por eso es que les pedimos que le compartan este episodio a alguien a quien le pueda servir y que le pueda interesar lo que aquí conversamos, para que podamos ser cada vez más las personas que estemos añadiendo valor a otras personas en el mundo. Estamos en todas las plataformas disponibles y agradecemos nuevamente que hayan invertido ese tiempo para avanzar una milla más a este liderazgo efectivo. Gracias, querido Nelson. Gracias, Luis Enrique, por supuesto, gracias a ti por estar ahí también al pie del cañón, como dicen, ¿no? Así dicen en Latinoamérica, al pie del cañón. Y recordándote, sobre todo, avanzar eso que tú mencionabas sobre la consistencia. No es lo que hacemos de vez en cuando, lo que hacemos una vez, lo que le da forma a nuestras vidas, sino cómo lo hacemos constantemente. Y sobre todo, cómo lo abrazamos. Y cuando escuches esta palabra abrazamos, quiero que la imagines con mayúsculas, quiero que la imagines en negritas y quiero que la imagines hasta subrayada para que no te olvides cómo abrazamos los procesos en medio de las crisis, las adversidades y todo aquello que produce dolor en nuestra vida. Quiero dejarte con este desafío y que lo recuerdes siempre, una frase de Chuck Swindoll, un escritor estadounidense, que decía que la vida es un 10% lo que te ocurre y en un 90% cómo lo tomas. Que las oportunidades pueden aparecer en diferentes formas y desde diferentes direcciones menos esperadas.
tiene la oportunidad, una costumbre muy sigilosa de colarse sutilmente en medio de las circunstancias difíciles y usualmente viene disfrazada en la forma de desgracia, adversidad, infortunio, derrota, fracaso temporal, pero la realidad es que al otro lado hay una oportunidad. Y como yo diría, o como Luis Enrique diría, en realidad, al final de ese momento oscuro, de ese momento más oscuro de la noche, hay un sol esperando al otro lado. Así que amigos, gracias por acompañarnos. Estén atentos que estamos por concluir esta segunda temporada. Creo que nos queda un episodio más en esta temporada, así que no te lo pierdas. Ha sido un verdadero placer, Luis Enrique, compartir este espacio contigo. Nos vemos la próxima semana. ¿Algún saludo especial? ¿Algo que quieras decir? Tiempo tuyo. Sí, además que en nuestras redes sociales, nelson.cárcamo y luisenrique.lopezleón en Instagram, estamos compartiendo constantemente material respecto al podcast, así que si nos regalan su like, su comentario, nos va a ayudar a que podamos llegar a más líderes trascendentales. Y estamos en Facebook, Nelson como Nelson Cárcamo y yo como Luis Enrique López León. Ahí nos vemos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Bye.